Cuando te veas muy oprimido, acude pronto al Señor. Déjalo todo en sus manos y espera. Háblale a Dios, tenle confianza, carga tu Dios, confía en Él, porque hay algunos tan afanosos, tan temerosos, porque no han confiado lo suficiente en Dios. No es bueno entonces la menor duda, siempre la hará según tu fe. Si encomiendas sinceramente tus inquietudes al Señor, háblale al Padre acerca de ello y espera. Tras de tus luchas Él traerá fruto apacible de su justicia. Amén. Sombrío persevera el peregrino, su esperanza es más brillante. Si hay peligro en el camino, no le importa cuánto sufre, si sufre como Dios quiere. Antes de quejarse piensa que en Cristo todo es posible. En Jehová está su esperanza, en Él hizo su victoria. Sufre con amor sus pruebas, no hay temor en su camino. En cada una de sus luchas, Dios le mostrará la salida. En Cristo está su reposo.
patria que está en los cielos, en cuerpo de humillación, persevera el peregrino, mas el Cristo incorruptible habita en su corazón. ¡Qué tesoro incomparable fortalece al corredor! En cada una de sus luchas, Dios le mostrará la salida. En Cristo está su reposo, con él partirá su morada. Esto no puede fallar, aunque así pareciera, y todos aquellos días que con lágrimas oraste son contados como nada, malgastados en el tiempo, aunque los hombres se burlen. Consérvate tú confiado. No te desesperes tú jamás. De oro una semilla hay que sembraste en la tierra. Esto no puede fallar, aunque algunos te dirán que hoy tú estás descendiendo y toda tu obra es en vano. Esto no puede fallar, haz tú siempre lo mejor y entrega todo lo tuyo, pon a la orden de Cristo. Que los hombres podrán decir acerca de tu servicio aquí, no es lo que Dios dirá. Nunca puede fallar, su recompensa será la más gloriosa ganancia, no se podrá comparar. La lluvia le seguirá al promisorio arco iris y vientos primaverales a los vientos invernales. No nos cansemos de hacer el bien, pues que seguro llegaremos, si es que no desmayamos. Si es que no desmayamos, no nos cansemos de hacer el bien, pues que seguro se gana.
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Damos gracias a Dios por la obra de Dios en nuestras vidas, una obra fiel que no se va a detener hasta que
Él cumpla su propósito en nosotros. Y nuestra parte es rendirnos al poder del Espíritu Santo para que Él perfeccione esa obra en nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con el estudio de Isaías. Vamos a leer en el capítulo 32. Damos gracias a Dios que en esta noche tenemos la oportunidad de poder compartir su santa palabra. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el verso 1 en adelante. Y dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Bueno, nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores cómo Asiria es finalmente juzgada por Dios. Habíamos visto cómo Israel había buscado ayuda para enfrentar a este gran enemigo en Egipto. Pero vemos que esta victoria no viene a través de las armas o de la ayuda que puedan llegar ellos a encontrar en Egipto, sino que toda ayuda y toda verdadera victoria va a venir de Dios. Pero vemos que Dios no solamente iba a remover a Asiria, iba a remover la amenaza de este gran imperio, de este gran enemigo. Dios no solamente iba a traer esta victoria delante de los ojos del pueblo y de las naciones, sino que también Dios promete darle a Israel un rey justo. Note que Dios promete darle a Israel un rey temeroso de Dios. Y como sabemos, la palabra tiene un lado literal, pero también tiene una interpretación espiritual. Y cuando nosotros vemos este rey justo en lo literal, llegó a ser el rey Ezequías. El rey Ezequías llegó a ser realmente un rey temeroso de Dios. Y en lo literal, él fue realmente aquel que dio estabilidad en el tiempo que Asiria se levantó contra el reino de Israel. Él trajo tranquilidad, porque vemos que este rey se tomó de la mano poderosa de Dios. Y Dios mismo da testimonio de este rey. Vamos a ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Podemos leer desde el verso 1 en adelante. Y dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que se había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Bueno, muchas cosas hizo este rey. Aquí encontramos esa serpiente. Ellos veneraban, pero él la llamó Nehushtan. Una cosa nomás significa. Bueno, verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él
hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Este es el testimonio de Dios que Dios da acerca de este rey. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Así vemos esa victoria tan grande. Y dice el verso 8, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Bueno, así vemos que Dios les dice que les iba a dar un rey justo. Y este realmente fue el rey Ezequías. El rey Ezequías fue como un refrigerio para la nación. Porque habíamos visto que en ese tiempo la nación estaba gobernada por reyes incrédulos, por reyes que pretendían realmente buscar de Dios. Y vemos que entre este quinto ay que habíamos visto en el verso 31 y entre el sexto ay, encontramos este capítulo 32. Y en esto nos muestra realmente que hay una esperanza. Hay una esperanza. Y esa esperanza, aún en el peor tiempo de apostasía que nosotros podamos vivir, va a estar en aquellos, van a estar siempre en aquellos que se rindan al Señor. Aquellos que realmente conocen al Señor. Aquellos que se apoyan en el Señor. Este rey no se apartó de la manera de Dios, hizo lo recto delante de Dios. Y en este tiempo de gran oscuridad para Israel, bueno, este rey, como vemos, llegó a ser un tipo, una sombra, de aquel rey justo que más adelante iba a venir. De aquel rey de reyes y señor de señores. Porque sabemos que cada vez que la Escritura nos habla de un rey justo, está mirando hacia adelante. Está mirando hacia el fin de esta dispensación de la gracia. Cuando el Señor Jesucristo se revele como el Rey de Reyes y Señor de los señores. Él se va a revelar. Y como sabemos, Él tiene que suceder al reino de los gentiles. Y así, igual que en el tiempo de Ezequías, bueno, los reinos gentiles no se han sujetado a Dios. Ellos han vivido en la autoridad y el gobierno establecidos por Dios porque Dios los ha puesto allí. La palabra nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que son por Dios han sido establecidas. Dios estableció el gobierno gentil. Dios ha establecido también el gobierno del hombre. Sin embargo, como vemos, este gobierno gentil va a finalizar con un hombre al frente de este gobierno que va a ser el hijo de perdición. Este gobierno del hombre va a terminar con el hombre más rebelde al frente de todas las naciones, con un hombre en rebelión total hacia Dios y tratando de destruir a la nación de Dios. Y este rey que va a venir va a contrastar con este falso que se va a hacer llamar también rey. Este hombre, el hijo de perdición, bueno, el anticristo, él va a querer llamarse el rey también. Sin embargo, este va a ser un falso rey.
pero se tiene que manifestar para que luego venga el verdadero rey, un rey verdaderamente justo. Como habíamos visto, este va a querer imitar, va a cambiar muchas cosas, va a cambiar los tiempos, va a cambiar las estaciones, va a cambiar los tiempos del hombre. Muchos cambios va a traer el anticristo y va a prometer paz. Pero no puede prometer una paz porque él no es justo. Él es solamente una imitación, una imitación del verdadero rey. Él es un usurpador y va a usurpar por un tiempo la autoridad. La autoridad que le pertenece al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vemos que Cristo se va a manifestar. En su tiempo Él se tiene que manifestar. Por eso también encontramos en Jeremías capítulo 23, en el verso 5, cómo el profeta Jeremías le ve. Dice en el verso 5, Jeremías capítulo 23, en el verso 5. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Así va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, realmente va a comenzar un nuevo tiempo para la humanidad. Va a comenzar un nuevo tiempo para el pueblo de Israel, porque este rey será justo. Y otra vez volvemos a decir, va a ser un contraste del falso rey, que será el anticristo. Por eso también decimos que esa paz, que esa paz que el anticristo va a anunciar, ya hemos visto bastante, no vamos a detenernos más, esa paz será una paz falsa, un rey falso ofreciendo una paz falsa. Pero vemos que este rey justo va a traer realmente un reino de paz, un nuevo comienzo para el hombre y especialmente para el pueblo terrenal de Dios. Por eso le llama Jeremías aquí y dice, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Y nos hace ver como si fuese un broto verde, lleno de vida, diferente a lo que estaba antes. Así puede ser una rama seca y este va a ser un renuevo que nace de esa rama seca y contrasta con el color seco de la corteza. Y así va a ser el reinado de nuestro Señor Jesucristo. No va a tener nada que ver con el reinado de los demás hombres anteriores a él. Va a ser un tiempo de justicia, de equidad. Va a ser un tiempo en donde el hombre va a vivir tranquilamente, porque un rey juzgará con justicia. Y va a ser realmente un renuevo, porque este no va a ser un hombre sencillamente terrenal. Este va a ser uno celestial. Él va a ser una nueva creación, el renuevo de Dios. Así como le pintó también Isaías, como una raíz de tierra seca. En el medio de tanta sequedad, en el medio de esa gran tribulación y esa gran rebelión que habrá en los últimos tiempos,
la gran rebelión que va a finalizar con la guerra de Armagedón. Bueno, de allí se levantará un renuevo. La tierra será como un desierto y se va a levantar un reino celestial, pero aquí en la tierra. Un reino celestial. Un reino de paz, cuyo rey será el Señor Jesucristo. Y así vemos que es como que hace una pausa, porque viene dando los juicios a Israel. Pero si hay esperanza, va a ser por uno justo. Va a ser por el Señor Jesucristo. Hasta ahora viene dando los juicios, viene anunciando los juicios a Israel. Pero si Israel va a tener esperanza, su esperanza será su Mesías. Su esperanza va a ser el Cristo. El poder reconocerle, el poder ver en él realmente la fuente de la paz. Pero este que reinará para justicia, lo que vemos aquí es que no reinará solo. Nos llama mucho la atención lo que nos enseña Isaías. Y aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Príncipes presidirán en juicio. Por un lado encontramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por otro lado encontramos a sus príncipes, aquellos que van a cogobernar con él. Otros reinarán con él. Y qué hermosa enseñanza, qué hermosa figura tenemos aquí. Porque también cuando vemos en lo literal, cuando vemos la enseñanza, vemos que el rey Ezequías no reinó solo. Vemos a algunos que participaron con él en su reino. El rey Ezequías tuvo dos partes en su reino. Una parte donde él tuvo que pasar una gran lucha. Asiria se levantó y muchos estuvieron con él. Y podemos ver primeramente en la enseñanza literal que nos va a aclarar muchas cosas también en lo espiritual. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, en el verso 1. Se había levantado el rey de Asiria. Había enviado a Sennacherib. Y ya habían, como hemos aprendido en estos capítulos, ya habían tomado al reino del norte. Y esto era algo realmente a los ojos del reino del sur que era impensado. Ellos nunca hubiesen pensado que el reino del norte iba a caer. Porque si cayó el norte, eran 10 tribus. ¿Qué harían ellas? Que eran solamente 2 tribus. Y venía a paso firme el ejército de Asiria. Y cuando el rey Ezequías lo oyó, dice el verso 1, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. Y como hemos visto, este rey fue un rey temeroso de Dios. Y vemos que viene a Siria. Dios le había dado cierta autoridad a este reino. Y habíamos visto que el reino de Asiria representa a los gobiernos gentiles.
Desde el año 606 a.C. ellos están tomando autoridad, ya que cayó el trono de David. Pero vemos también que ellos están tomando una autoridad que ellos no tienen. Ellos también se han independizado de Dios. Y vamos a ver, como dijimos, que en el último tiempo todas las naciones van a querer continuar en el poder. Van a querer seguir gobernando por un tiempo que ya Dios no les dio. Van a traspasar la autoridad que Dios le dio, establecida en el propósito eterno de Dios. Y así es en este tiempo. Entonces, dice en el verso 2, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Bueno, vemos que este rey tenía algunos compañeros. Estos fueron realmente compañeros de batalla. Primeramente a Eliaquim mayordomo, gente de confianza. Eliaquim mayordomo. A Sebna, que era una escriba, uno que transcribía la palabra de Dios. Y algunos ancianos de los sacerdotes. Tenía algunos que intercedían también allí. Y note que también estaba con él el profeta Isaías. Note que estaba rodeado de fieles. Estos son los que dirigían junto a él al pueblo. Note que este hombre no gobernó solo, sino que este hombre Ezequías se apoyó mucho en Isaías. Y estos hombres también nos hablan, como hemos dicho, de sus príncipes. Y en sus nombres encontramos también algunas enseñanzas. Eliaquim significa Dios establecerá. Eliaquim significa Dios establecerá. Y nos habla de el trono eterno de Dios. Para que Dios establezca su trono, bueno, hay otro trono que tiene que caer. Como vemos, el trono de los gentiles tiene que caer. Pero si Dios quiere poner el trono de nuestra vida, bueno, también hay otro trono. Hay otro trono dentro de nosotros mismos. Dice que Amalek se levanta contra el trono de Dios, que tiene que caer. Bueno, el vencedor deja que el Señor establezca su trono en el corazón de en su vida, en todas sus acciones, en todas sus maneras. Dios establecerá su voluntad en la vida de los fieles, porque ellos dejan al Señor y allí hace su voluntad. Empieza a encontrarse con las obras que Dios preparó de antemano. Bueno, podríamos hablar muchas cosas. Pero también encontramos a Sebna. A Sebna. A Sebna, que era un escriba. Y este nos habla del lugar que tiene la palabra en la vida del creyente que va a reinar con Cristo. Somos cartas leídas. Somos cartas, pero primeramente para escribir necesitamos que el Espíritu Santo escriba. El Espíritu Santo es el que revela la palabra. Es el que revela la palabra. Y por medio de la palabra Él llena y Él escribe en nosotros. Somos cartas leídas.
Y Sebna significa ¿quién construyó? ¿Quién construyó? Bueno, el Espíritu Santo es el que construye. Él es el que lleva adelante la obra de Dios en los fieles. Y ellos cumplen su voluntad. Está el trono de Dios, está el poder del Espíritu Santo allí, construyendo, conforme a la manera de Dios, conforme a la manera de la nueva creación. No hay nada en que jactarnos, porque entendemos que somos una nueva creación. Nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Aún el edificio que es la iglesia es construido por el poder del Espíritu Santo. En vano edifican los edificadores, si Jehová no edificare la casa. Bueno. Y por último encontramos a los ancianos y sacerdotes. Y estos son aquellos que interceden, como hemos dicho. Interceden y ministran en la iglesia. Son ministros de un nuevo pacto. Los sacerdotes antes ministraban bajo la ley, pero en este tiempo los sacerdotes de este nuevo pacto ministran bajo la gracia de Dios, bajo el régimen nuevo de la gracia, y aprenden su debilidad. Y especialmente eso vemos en la segunda carta a los Corintios, donde encontramos que el sacerdote necesita ser consolado, pero con esa misma consolación consuela a otro, y está en un débil vaso de barro, para que la potencia no sea de él, sino de Dios. No importa. Aquí vemos que no hay nada humano requerido en el sacerdocio del Nuevo Testamento, porque el que nos hace ministro competente es Dios. Y por último encontramos, ahora sí, a Isaías, que significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Isaías presenta cómo los fieles serán guardados. Los fieles serán guardados de la hora de la prueba. Jehová es salvación. Ellos gozan de toda la salvación de Dios, no solamente de pequeñas partes. La mayoría de los hermanos goza pequeñas partes de la salvación. Quizá goza la sanidad. Quizá goza de la llenura del Espíritu Santo. Quizá goza del perdón. Y quizá goza de algunas porciones de la palabra que el Espíritu Santo aclara. Pero realmente la salvación es tan amplia. Jehová es salvación. Jehová salva. Y nosotros queremos realmente alcanzar la salvación total. Y esa salvación, como vemos aquí, vemos que príncipes presidirán en juicio. Esta salvación toma a un pecador, toma a uno que estaba allí, a un vagabundo, a una persona débil que no merece, y la transforma en un príncipe. La salvación empieza cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pero la salvación termina haciendo de nosotros reyes y sacerdotes. Ahí podemos decir que encontramos la totalidad o la inmensa salvación que Dios nos ofrece. Y ellos, como vemos, dice que estuvieron cubiertos de cilicio. Así estuvieron cubiertos de cilicio. Y dice vestidos
vestido de cilicio. Primeramente encontramos que Ezequías se cubrió de cilicio. Y luego dice en el verso 2 del capítulo 19 de segundo libro de Reyes, y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos también de cilicio. Bueno, el cilicio, hermano, nos habla de la humillación. Si nosotros queremos reinar juntamente con el Señor Jesucristo, tenemos que aceptar que debemos pasar por su mismo camino. Él se cubrió de cilicio. Nos habla de su humanidad, de su humillación, de su rechazamiento. Y así también, hermano, nosotros nos gozamos en cubrirnos de cilicio por amor a Él. Ellos sufrieron al lado de su rey. Ellos fueron humillados. El cilicio, una ropa, hermano, áspera, una ropa de humillación, de lloro, de lamento. Así somos llamados también nosotros. En este tiempo somos llamados a sufrir con el Señor. Qué hermoso tipo nos presenta el Espíritu Santo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Dice en el verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pablo dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si somos muertos con Él. Y hay muchas formas. Primeramente tomamos su muerte como nuestra muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tomamos por un lado su muerte, morimos con Él. Pero Pablo está hablando más allá, porque él está hablando de morir, de aquellos que pierden la vida por el Señor. La promesa es, viviremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si contamos a nuestro viejo hombre muerto con Él, también podemos contarnos en una vida nueva, en una vida resucitada, resucitados con Él. Y si llegamos a morir por el Señor, viviremos con Él. En todo hay ganancia. Con razón Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay pérdida porque estamos unidos a su vida resucitada, a una vida vencedora de la muerte. Verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esta es la parte que vemos que tanto Eliaquín, Sebna y los sacerdotes hicieron. Se vistieron como el rey. Él dio el ejemplo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. En este tiempo, la iglesia no quiere escuchar acerca del sufrimiento. El enemigo ha engañado a nuestros hermanos y rechazan el sufrimiento. Y no saben que el sufrimiento es el precio que tiene el trono. No sabe de que hay un supremo llamamiento de Dios. Se preparan para ganar a las almas y para ir y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Están viviendo antes de tiempo, están predicando un evangelio equivocado, el evangelio del reino.
Sin embargo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que Pablo predicó, nos enseña, si sufrimos, si llevamos cilicio como Él, también reinaremos. Reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Bueno, si negamos sufrir con Él, Él nos reinará también, nos negará a reinar con Él. Y esto no está hablando de perder la salvación, por supuesto. Pero no vamos a gozar la total salvación cuando estemos en los cielos. Vamos a gozar hasta donde nosotros nos rindamos. Pero dice, si sufrimos la promesa, también reinaremos. Y ese es nuestro deseo, hermano. Sufrir con Él. Sufrir en la perfecta voluntad de Dios para un día llegar a reinar con Él. Esto es lo más alto que Dios ofrece al hombre. Él ofrece a todos sus hijos a su Hijo y lo pone delante de nosotros y nos llama a poner los ojos en Él. Y todo lo que ocurre en nuestra vida es parte de la preparación para reinar con Él. No rechazamos el sufrimiento, más bien aprendemos de Él. Somos capacitados para reinar. Somos hechos sabios por el sufrimiento, porque pasamos por el mismo camino que Él pasó. Porque Él no reinará solo, Él va a reinar con otros. Si participamos de su humillación, participaremos también de su exaltación. En Romanos capítulo 8, en el verso 17. Romanos capítulo 8, en el verso 17. Y si hijos, también herederos. Somos herederos de Dios. Todo lo de nuestro Padre Celestial es nuestro. Pero dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios se complació tanto de su Hijo. Tanto se complació Dios. Tanto realmente Él disfrutó del gran amor de su Hijo manifestado en la cruz. Sí. Que Dios le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Bueno, aquellos que acepten el sufrir con Él van a gozar de una herencia más abundante. Van a reinar con Él sobre el universo por toda la eternidad. Por eso vemos que el precio del trono es padecer juntamente con Él. Ya el sufrimiento no es un estorbo, es el medio de alcanzar el trono. Y esto para los hermanos espirituales es algo necesario. Hermano, ninguno va a reinar si no padece. Y dice Pablo en el verso 18 de nuestro estudio, del capítulo 8 de Romanos, dice, pues tengo por cierto, yo estoy seguro, y esto lo tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un tiempo de preparación. Estos que van a reinar juntamente con Él son vistos por Isaías. Isaías le dice príncipes, porque le ve con trono, le ve ahí sentado en juicio.
Pero la esposa de Cristo realmente es vista allí. Esta que veis ahí no es otra que la esposa del Señor Jesucristo. Y para verla con un poco más de precisión, podemos verla en Apocalipsis capítulo 4 en el verso 1. Apocalipsis capítulo 4 en el verso 1. Y dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Acá vemos la primera voz. Y después va a haber otros sonidos de trompeta para seguir levantando otras filas. Pero en la primer voz de trompeta tiene que subir la esposa, la compañía esposa, la primer fila. Y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahí estaba el trono del Señor Jesucristo. Y alrededor del trono había 24 tronos, otra vez. Aquí encontramos el número 24. Es el número gubernamental. El número gubernamental de la nueva creación. Y nos habla de aquellos que van a reinar juntamente con el Señor. Hay un trono. Pero ese trono no está solo. Alrededor había 24 tronos. No todos los santos van a reinar con Cristo. Porque no todos quieren sufrir. No todos se quieren rendir. No todos se están preparando para la venida del Señor. Hay santos que tienen otra aspiración, quizá una aspiración terrenal, una aspiración más baja. Quizá tiene fe, pero quizá no llegue a reinar. Pero estos son aquellos que se han vestido de cilicio y lo han perdido todo para ganarlo todo. Y aquí le vemos en su exaltación junto al Señor. Mientras su Señor fue humillado, ellos fueron humillados y aceptaron con gozo la humillación. Pero ahora vino el tiempo de la exaltación y con gozo el Señor Jesucristo les exaltará. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Acá vemos al grupo de la compañía esposa. Vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Vemos a estos hombres ya en sus tronos. Y le vemos con vestiduras blancas y con corona de oro en su cabeza. Vemos que tienen un dominio, tienen un gobierno. Y dice en el verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Bueno, primeramente encontramos la figura de 24 ancianos. No son ni jóvenes ni niños, son personas llenas de sabiduría. Y así también encontramos alrededor del trono a 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos son el mismo grupo, pero mostrado de formas diferentes, nos muestran diferentes características. Estos son llenos de ojos delante y detrás. Sí, porque conocen los propósitos de Dios. Llenos de ojos están.
Y el primer ser viviente de los cuatro era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro rostros, las cuatro caras de Cristo están en ellos. Note que la imagen de Cristo se va formando en nosotros. El Espíritu Santo no manda la lucha porque quiere, sino porque esa lucha, todo lo que sufrimos en la voluntad de Dios, bueno, hermano, va forjando el rostro de Cristo en nosotros. Y el primero dice que es cara de león. Y en estos cuatro rostros encontramos los cuatro evangelios. El Espíritu Santo, otra vez, para hablarnos de Cristo, para mostrarnos lo que Él es. ¿Por qué no puso un solo evangelio y dijo, bueno, basta, con este ya es suficiente? No era suficiente. Mateo le presenta como rey, bajo la figura de un león. Mateo presenta al rey que vino a reinar. Pero también le vemos como un becerro o como un buey. Y así le presenta Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, aquel que había abandonado a Pablo. Vemos que luego el Espíritu Santo obró en su vida, tuvo una nueva oportunidad. Aquel que no quiso sufrir, que no quiso ser obediente y sujetarse para poder anunciar el Evangelio junto a Bernabé y a Pablo, y les abandonó por el camino. Vemos que ahora el Espíritu Santo le da la visión de Cristo como el siervo abnegado de Jehová, el obediente, el que vino a servir y no a ser servido. Así le muestra el Evangelio de Marcos. Luego dice, el tercero tenía rostro como de hombre, y así le presenta Lucas como un hombre entre los hombres. Este fue el título más cercano a nosotros que se le dio a Jesús, el Hijo del Hombre. Él mismo se llamaba así. Le daba gozo decirle a sus discípulos que Él era el Hijo del Hombre. Un título tierno que nos muestra su identificación con nosotros. Siendo Dios, se identificó con el hombre. Y así le presenta a Lucas como hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando, y nos habla de su carácter celestial y divino. Que él, bueno, realmente era el eterno Hijo de Dios, como estamos estudiando en el Evangelio de Juan. Y esas caras se formaron en ellos, por eso pueden reinar con él. No puede tener solamente cara de hombre, necesita tener también cara de águila. Y por un lado vemos que siendo rey era un siervo, y siendo hombre también era Dios. Y así tal su rey, tal aquellos que le siguen. Y vemos que ellos realmente llevan esta imagen. Pero hermano, esa imagen se va formando aquí en la tierra. Pero Isaías le ve allí reinando. Note que aquí nosotros le encontramos en Apocalipsis asociado con el trono. Y dice el verso 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor. Note que tiene ojo atrás, adelante, pero por dentro también tiene ojo. Sí. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran. Ellos alaban, están asociados con el gobierno porque tienen su trono y también adoran. Los 24 ancianos adoran. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan de sí su corona delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, su actividad principal en los cielos será adorar, será alabar. Pero antes tienen que sentarse a juzgar. Se van a sentar a juzgar al mundo junto con el Señor. Y esto es sencillamente, podemos decir, lo que ve Isaías en el primer verso. Quizá no tenía explicación para Isaías, porque Isaías no tuvo la revelación de la iglesia y del misterio oculto en los siglos en Dios. Pero Pablo viene y nos aclaró a nosotros. Lo que vio Isaías, nosotros podemos entender claramente a través del Evangelio de Pablo. Bueno, se nos ha pasado la hora. Damos gracias al Señor por su palabra. Les invito a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por terminado nuestro programa. Que el Señor les bendiga. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ha visto. Por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. El mismo Señor, ejemplo es de fe. Él es el autor y consumador de la fe. Así pues la fe viene por el oír de la palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que aumenta la fe. Distancia imposible la fe no conoce, está siempre activa, uniendo al que cree con Dios. La fe nos une a Cristo el Señor. En su palabra aprendemos su voluntad, confiando en sus promesas, la fe aumentará, confiando en Él. La fe de Jesucristo luchó hasta el final, la fe del apóstol a todos